Hola, bueno, otra vez por aquí. Hoy les voy a traer una conversadita sobre representaciones literarias. Me voy a dedicar a básicamente al texto de Auerbach y bueno, voy a intentar explicarlo. Me voy a basar en el texto La cicatriz de Ulises, un texto hermoso que está en un texto que se llama Mímesis, la representación de la realidad en el mundo occidental, un libro recomendadísimo. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso del video anterior. Si ustedes apenas llegan a este video, les recomiendo que vean el video anterior a este que se llama Representación de Durkheim a Chartier, porque allí explico, digamos, el concepto general de representación, del cual me voy a desligar para hablar de representación literaria. Bueno, aquí hay una cuestión muy interesante y tienen que ver con que representación es un concepto muy empleado por los historiadores culturales, ¿cierto? Muy actual ahora en la historia cultural. Bueno, está hablando de actual ahora hace 40 años, también hay que decirlo, pero muy usado, ¿cierto? Muy usado, en el caso de Colombia, muy usado en el siglo XXI, ¿ok? Bueno, entonces este concepto, como les hablaba en el video anterior, es un concepto que se inspira o que crea a finales del siglo XIX, muy finales del siglo XIX, el sociólogo francés Émile Durkheim. Y él entonces nos va a decir en términos pues lo que voy a hacer aquí es una super síntesis, es que en las representaciones son sociales, ¿cierto? Que como hace que todo el sistema categorial y de clasificación que tenemos los seres humanos ha sido creado histórica y socialmente, ¿cierto? Entonces, la representación es un hecho social de acuerdo a Durkheim. Las representaciones son todas aquellas clasificaciones que nosotros tenemos para poder comunicarnos, para poder entendernos entre nosotros los humanos, pero también para entender el mundo. Entonces, por ejemplo, en esas clasificaciones es Dios, el diablo, por ejemplo, que podríamos decirlo también en términos de qué es el bien, qué es el mal. Tenemos clasificaciones de espacio, arriba, abajo, adelante, atrás, norte, sur. Esas son clasificaciones que no son cosas que existan realmente, sino que las hemos creado para poder movernos en el espacio y que el otro entienda cuando diga voy hacia el norte, ¿cierto? Y están las clasificaciones de tiempo como mañana, tarde, noche, ayer, mañana, pasado mañana, la otra semana, el siguiente mes, todos los meses que creamos del año, las estaciones que creamos, ¿cierto? Futuro, pasado, presente, todas esas son clasificaciones que nosotros hemos creado y bueno, esas son por ejemplo las de tiempo, las de espacio, pero hay clasificaciones sobre las emociones, o sea, una cantidad de clasificaciones. En ese video yo les hablaba un poco por ejemplo, la clasificación de lo que es el amor, cómo nosotros hemos conceptualizado históricamente el amor y cómo el amor no ha significado en todas las sociedades y en todos los tiempos la misma cosa, ¿cierto? Bueno, recomiendo por favor, véanse ese video para que entiendan de dónde saco esto. Bueno, como saben, una de mis grandes inquietudes tiene que ver con el aspecto de la novela, con el género de la novela. Entonces, siempre quise como historiadora acercarme a la novela, pero no me satisfacía mucho como hacerlo en términos de la historia literaria, es decir, romanticismo, realismo, naturalismo, o sea, como esa periodización y entrar a estudiar novelas de esos periodos. Es interesante, no lo voy a negar, pero no era lo que yo quería hacer como historiadora. ¿Listo? Y sentía pues que eso era como más el campo de otros gremios. Eh, Tampoco quería hacer hermenéutica de la novela, es decir, cuáles eran las intenciones del texto, cuáles son las intenciones que uno puede hallar en el texto y relacionarla con su momento histórico previo y, del momento y posterior. O sea, esa parte también me parece, no quiero que me entiendan, a ver, es importante, yo lo hago, pero no era lo que yo quería como entrar a investigar, estudiar de las novelas. Bien, entonces había una pregunta, o sea, siempre nos han dicho que en la novela, como es una fuente literaria, es una fuente para la historia también, podemos encontrar información hábil, útil para los historiadores. Pero como sabemos, esa novela
siempre está hablando de cosas ficcionales y entremezcla la realidad y la ficción. Entonces tú no puedes tomar datos concretos en esas novelas para que tú digas, eso pasó así, con excepción de algunas novelas que y lo dicen, ¿cierto? Sobre todo novelas contemporáneas que dicen estos datos se toman realmente del DANE, por decir algún ejemplo en el caso de Colombia, o se toman de la UNESCO. Eso puede suceder hoy en día en una novela, pero no, igual uno tiene que ir a indagar si es cierto el dato que está dando, si está ficcionalizando una fuente. Entonces la novela es un objeto sumamente delicado de estudiar y entonces ahí es como, bueno, creo que no hay muchos textos que le digan al historiador usted cómo lee una fuente y en especial una fuente tan problemática como la novela. Entonces en esas indagaciones estoy, yo no voy a decir que yo ya encontré la verdad y ya sé cuál es la teoría y la metodología que me sirve para esto. Esto está en plena construcción, así que si yo veo esto dentro de 10 años posiblemente diga, bueno, apenas estaba empezando o estaba equivocada. ¿Ok? Entonces, para eso yo dije, listo, me sirve mucho la historia cultural, lo que hablaba en ese texto sobre Chartier, en el video sobre Chartier, y eso, o sea, él se acerca a mirar, por ejemplo, una colección, ¿bien? Y él mira todo lo que hay en esa colección. Y bueno, ahí me sirvieron algunas otras cosas, pero por ejemplo, leyendo a Auerbach me gustó mucho. Auerbach era alemán, era judío, pues le va a tocar vivir la primera mitad del siglo XX y Auerbach va a tener que salir, obviamente, como casi todos los judíos, era profesor, no recuerdo bien en qué universidad de Alemania, es historiador, filólogo, ¿cierto? Y entonces él debe salir de Alemania y él se va y se ubica en Estambul y estando en ese exilio, él escribe este texto y lo va a escribir, que es una cuestión muy bella, lo va a escribir con los pocos materiales que tienen. En ese texto de Auerbach, ustedes se van a dar cuenta que él arranca con la literatura de la antigüedad, es decir, empieza con dos textos épicos, de los cuales hablaré hoy, y va a revisar obras de la Edad Media, también de la Edad Moderna, hasta llegar a una novela contemporánea, casi que contemporánea a él, que va a ser El Faro de Virginia Woolf, va a estudiar a Virginia Woolf, entonces les recomiendo que miren la forma como lo hace. ¿Qué es lo duro de este libro? Que es muy rico de leer, ¿cierto? Que tú miras como, ay, mira la interpretación tan interesante que hace las representaciones y de cómo representan en estos textos que él expone, pero no dice cómo. Entonces a uno le toca empezar a ver como, bueno, si yo estoy interesada en hacer algo parecido a lo que él está haciendo, entonces yo tengo que ver cómo lo hace y empezar a descifrar su metodología y a partir de ir leyendo la obra, que es lo que he venido haciendo leyéndolo a él. Y ahí es donde saco el concepto de representación literaria. Hasta el momento no he encontrado una teoría y metodología que se dedique a la representación literaria, ¿ok? O sea, que sea explícito en esos términos, además del texto de Auerbach, ¿ok? Entonces, si alguien conoce literatura que sea al respecto, que hable sobre eso, le agradecería mucho que me contara en los comentarios. Bueno, aprovecho ahí para que me sigan, para que le den like a este video y para que lo compartan, porque siempre lo digo al final y quizás no llegan al final. Entonces, por favor, háganlo, puede que a otra persona se le interese. Si usted ya se aburrió, puede que a alguien sí le interese esto. Ok, bueno, este video es un poco teórico, metodológico, también hay que decirlo, más que ilustrativo y más que contar algo de historia, es cómo lo hacemos o cómo acercarnos a hacerlo, a tomar esta fuente. Bueno, entonces en Auerbach me baso como para entender cómo lo hace, pero ya les digo, no vayan a buscar en Auerbach así, lo hice así y esta es su teoría, no, él arranca simplemente haciéndolo y por eso es un texto también que es bastante, que lo podría leer cualquier amante de la literatura. Bien, práctico, parto entonces de que hay unas representaciones, habíamos hablado, unas representaciones generales, unas representaciones colectivas, ¿cierto? Y vamos a tener que así como hay unas representaciones creadas socialmente, hay unas representaciones que considero que se crean en determinados ámbitos, ¿cierto? Entonces, ahí yo veo que existen, por ejemplo, las representaciones artísticas, la representación artística, la representación en las artes, y, por ejemplo, la representación en el cine, la representación en la literatura. ¿Cómo así? Cuando hablo de representación literaria, de lo que estoy diciendo es que hay unas clasificaciones, hay unos conceptos y hay unas
prácticas asociadas a esas representaciones, a esas clasificaciones y conceptos, ¿cierto? Esas prácticas van a ser herramientas que en la literatura la vamos a encontrar, por ejemplo, en la narratología nos puede explicar esto, ¿cierto? Entonces, cuando nos hablan de las vocalizaciones, cuando nos hablan el estilo, por ejemplo, cuando nos hablan de los tipos de narradores, cuando nos hablan de la analepsis, la prolepsis, bueno, todas estas herramientas literarias hacen parte, son prácticas de representación. ¿Listo? Entonces encontramos unas representaciones que son exclusivamente literarias. Esas representaciones literarias obviamente van a haber de representaciones colectivas, ¿bien? Entonces tenemos que en una obra, como una novela X, vamos a tener que encontramos en ella representaciones colectivas sobre el amor, sobre la lujuria, sobre el odio, sobre la venganza, sobre la justicia. De eso están llenas las novelas, ¿cierto? Tenemos esas representaciones que son colectivas. Y tenemos otras representaciones que son las literarias, que es como lo dice Auerbach, los estilos, esas formas de narrar, esas prácticas de representación que tienen los escritores, ¿cierto? Los escritores, cada uno busca tener su estilo y su estilo es básicamente la forma que encuentra un escritor de representar la existencia. Entonces, tenemos que quieren demostrar angustia, que quieren que el lector sienta angustia, que sienta soledad o que sienta rabia. El artista, el escritor, no solo lo dice en muchas ocasiones, uno a partir del texto escrito puede llegar a esas conclusiones, pero lo más importante de esto es que él lo hace sentir. ¿Y cómo lo hace sentir? Ahorita lo vemos ilustrado en La cicatriz de Ulises por medio del estilo, cómo organiza la historia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes piensan en historias, yo les hablaba en el video de la posmodernidad, si usted quiere demostrar un poco de un mundo caótico, usted lo que usa como escritor o lo que han usado los escritores es la discontinuidad. Si usted quiere demostrar la angustia de un personaje, usted suele emplear, usted no, pues el escritor, suele emplear la primera persona, ¿cierto? Y mucho flujo de conciencia, constante insight, para que el lector, ¿cierto?, esté acercándose no solo a lo que está diciendo textualmente de su angustia, que puede que no lo diga, porque algunos autores juegan con eso, nunca dice que está en un estado de depresión, sino las situaciones en las cuales el autor pone el personaje y cómo organiza la historia va a generar entonces eso. Eso es representación literaria, ¿cierto? Todos los juegos que hace el autor para transmitir una representación colectiva. Pero la literatura tiene unos marcos, la novela tiene unos marcos, ¿listo? No todo, aunque la novela es un género que es muy plástico, o sea, permite, muy flexible, tiene sus límites. Entonces, te permite representar de cierta manera. Yo pongo siempre el ejemplo con el cine porque el cine es un arte muy cercano a nosotros. Cine y también series, ¿cierto? Series ahora de streaming. Entonces, ustedes voy a poner un tema que estuvo como recientemente muy en boga, que tiene que ver con 100 años de soledad. 100 años de soledad fue representado inicialmente como una novela. Y fue una novela que rompió horizontes de expectativas en el momento que salió, porque es una novela que representó, su estilo fue innovador y representó una existencia del mundo de una manera muy particular que no habían hecho. Algunos autores previos como Faulkner, Kafka y algunos de esos de los que bebe Gabriel García Márquez van a tener también unas representaciones literarias que él va a tomar. Una representación, como les dije, es histórica, es decir, que si yo voy a escribir una novela, yo históricamente voy a mirar qué es lo que hay en novela.
un novelista estudia la novela y por eso puede hacer novela, y por eso los buenos novelistas son excelentes conocedores del género y quieren innovar y jugar con el género, ¿ok? Bien, entonces miren cómo se representó, cómo se representa 100 años de soledad, una historia, una situación existencial de un grupo social, cómo se representó literariamente. Y cuando eso es llevado al cine, a esta serie, la representación cambia y tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque las prácticas de representación que hay en el cine permite representar ciertas cosas, no todas. Las grandes categorías y clasificaciones puede que queden en las dos, ¿cierto? Pero la forma como se ilustra las situaciones va a ser diferente. ¿Listo? ¿Por qué? Por las prácticas de representación enmarcadas en ese estilo artístico, en ese objeto artístico. Entonces, una cosa sería lo literario, lo que permite representar, y otra cosa sería lo que permite representar el cine. Bien, entonces, usted en el video pasado también les conversaba sobre Romeo y Julieta. Usted Romeo y Julieta puede encontrar varias representaciones artísticas, teatro, danza, danza contemporánea, danza clásica, pintura, fotografía. Hay muchas representaciones de ese texto que fue dramatúrgico y luego lo han representado de muchas maneras. Cine también hay cine, hay varias películas al respecto. Bien, entonces para que me entiendan, las artes buscan, como digamos que sus grandes cualidades son representar la existencia. Bien, entrando entonces a Auerbach, lo que vemos es, no, primero voy a leerles esta pequeña definición de representación literaria. Primero, y basándome también para que me entiendan, porque tengo varios videos, los videos de la novela de la premodernidad, todos esos videos, ¿cierto? Están basados, estoy hablando siempre de representaciones colectivas y de representaciones literarias. Entonces, este video podría ser como una precuela, como un antecedente, si quieren luego entender un poquito mejor cómo es que se hizo la lectura de todos esos momentos históricos, ¿cierto? Entonces, primero, la novela reflexiona como antes no lo había hecho, bueno, antes lo había hecho la epopeya, también la tragedia. La novela reflexiona sobre lo divino, sobre los seres humanos en el mundo y sobre las relaciones nuestras con nuestros semejantes. En la epopeya los héroes pertenecen en cuerpo y alma a las ciudades, y en la tragedia el héroe, el destino, perdón, de los personajes está determinado de antemano por los dioses, por ejemplo. En la novela, el personaje es separado del mundo circundante. Eso es lo que vimos por allá cuando les hablé del video de la novela premoderna. Y todas sus aventuras nos revelan la contingencia de este. Bien, mediante la distancia que establece con el protagonista y su medio, en la novela es el primer género en interrogarse sobre la génesis de los seres humanos y la instauración del orden cotidiano. Como les decía, uno encuentra previamente a lo que se va a llamar novela, ¿cierto? Pero antes de eso vamos a tener lo que yo llamo la novela premoderna, que todavía no es novela, pero que nos va a ayudar mucho a entender de dónde sale esto. Y la novela, como gran, digamos, lo que llamamos hoy novela es realmente un género literario de la modernidad. Bien, entonces en esa novela los seres humanos que aparecen en la novela se preguntan si se deben resistir al mundo, si se deben integrar a él, si lo pueden habitar, si no lo pueden habitar, ¿cierto? Lo que hace que la novela privilegie temas que para los seres humanos son muy importantes, como el amor, la creación de parejas, por ejemplo, mientras que la epopeya y la tragedia tenían su objeto de representación era mirar el vínculo entre el ser humano y el prójimo, ¿cierto? La novela, al hablar del amor, yo siempre digo, el amor es una excusa en la novela. ¿Por qué? Porque el amor el amor de pareja es una de las formas más fuertes donde se nota muy claramente la individuación. Bien, entonces, hablando del amor, la novela nos va a ayudar pues lo que hace es reflexionar sobre el establecimiento del vínculo en su forma más íntima y personal. Bueno, el método de representación adoptado por las diversas épocas. Cada época, como lo decíamos,
y cada sociedad tiene formas de representar el mundo, ¿bien? Entonces, o sea, ha sido diverso, ha usado diversos géneros. Por ejemplo, el género novela es un género hegemónico hace un par de siglos. No existía antes la novela, existían otros. En el siglo XIX uno puede dar cuenta que, por ejemplo, la poesía es un género muy dominante, ¿cierto? Y va perdiendo hegemonía frente a la novela. Entonces, o sea, además de lo que uno tiene que tener en cuenta, de que en la novela hay representaciones colectivas, en la novela también ve representaciones acerca del arte, es decir, qué es lo bueno y lo malo dentro de la misma literatura. Y dentro de cada época va a haber un género o unos géneros hegemónicos, ¿bien? Bien, la novela, por ejemplo, del siglo XVIII veíamos, se preguntaba si el individuo es o no el origen de la ley moral, ¿cierto? Y si es dueño de sus acciones. En el siglo XIX se concluye que el ser humano se define no tanto en relación con la norma moral como con el medio nacido, es decir, son sujetos arraigados, mientras que en la novela del siglo XX hay una protesta al mismo tiempo contra la tentativa de encerrar a los seres humanos en la prisión de su medio y contra el método de la conservación y la empatía. En la novela del siglo XX, entonces vemos una renuncia al arraigo. Bueno, vuelvo a Auerbach. Auerbach nació en 1892, va a morir en 1957. Como les dije, era alemán, de un intelectual de la burguesía judía berlinesa. Él va a ser expulsado, como lo dije. Y el propósito de este ensayo sobre la literatura comparada era seguir y presentar la metamorfosis del realismo a través de la evolución del concepto de imitación en la literatura occidental, desde Homero hasta Virginia Woolf. Listo, pasando por Petronio, San Agustín, Giovanni Boccaccio, Montaigne, Rabelais, Shakespeare, Cervantes, Stendhal, Baxter, Flaubert, Zola y Marcel Proust. Bien, ahí voy a aclarar una cuestión. Él es un estudioso del realismo, es considerado como dentro de la teoría literaria como alguien que se dedica a los estudios del realismo. Por allá también hay otro que es George Lukács, pero no el realismo en términos de periodización histórica de la historia de la literatura, que es como ese periodo de la segunda mitad del siglo XIX, sino que es realista en términos de que lo que él busca mirar en todas las obras literarias, en todas las obras de ficción, independiente del género, porque aquí hay muchos géneros, miren todos los géneros que les mencioné con los nombres de los autores, lo que hace Auerbach es mirar cómo cada uno de esos autores representa la realidad, ¿cierto? Entonces él va a usar una palabra muy importante que viene pues como desde Aristóteles, que es la palabra mímesis. Entonces, lo que él dice es que cuando él dice, y bueno, y también lo va a decir Lukács, ¿cierto? Es imposible representar la realidad. Entonces, lo que dice Auerbach es, lo que hacen los seres humanos para representar la realidad es imitar la realidad. Y el estilo va a ser las formas que cada autor va a tener de imitar la realidad. Es decir, usted nunca puede coger una novela y decir, así era el siglo XIX. No, por ejemplo, cuando uno lee a Dickens, uno no puede decir, el siglo XIX, o sea, así era Londres. No, es la perspectiva que tiene Dickens sobre Londres. Y usted cómo se da cuenta, porque usted lee autores de la misma época, del mismo lugar, y usted ve que todos van a tener perspectivas o unas conceptualizaciones y unas concepciones diferentes de esa realidad que están viviendo, ¿cierto? Entonces no es que simplemente la está imitando, ¿cierto? Está imitando una realidad y va a hacer énfasis sobre cosas que para él existencialmente sean más importantes, ¿cierto? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando estamos mirando una novela. Bueno, como les dije, él consideraba que la realidad estaba representada en la literatura de varios periodos para estar íntimamente vinculada a las convenciones sociales e intelectuales del tiempo en que fueron escritas. Es decir, esas novelas hablan de su tiempo. A ver, cuando usted lee una novela, usted está escuchando una historia, una de las muchas posibles historias que puede haber sobre una situación, un momento X. Es como si usted pudiera decir, yo resucito a fulanito de tal que vivió en 1857 y le va a hacer una pregunta sobre cómo es su época.
fulanito, entonces le va a decir, y cada cual habla de la feria de acuerdo a cómo le fue. Entonces, un campesino te dirá una cosa, un señor burgués te dirá otra cosa, un preso te dirá, ¿sí me entienden? Una mujer te va a decir una cosa diferente, una mujer negra te va a decir algo muy diferente a una mujer blanca. Es decir, hay que entender que, porque a veces hay una idea de que la novela es como una generalidad que habla de la época porque el que escribió esa novela es un gran intelectual y todo lo ve, pues no, sigue siendo una subjetividad hablando de un mundo que es objetivo, pero que le es muy subjetivo. Entonces, ahí eso es lo que dice él. Entonces, hay que mirar la obra mirando cómo está representando lo colectivo, lo social en esa obra, ¿cierto? Y siempre teniendo en cuenta de que tiene un filtro de la subjetividad del autor. Auerbach se consideraba a sí mismo como un perspectivista histórico de la tradición alemana, extrapolando características específicas de los géneros literarios, la gramática, la sintaxis, la dicción a cuestiones mucho más amplias de orden histórico y cultural. Entonces, ese señor se fija en todo, y eso es lo que me parece muy interesante de este texto de Auerbach, porque o sea, ustedes van viendo, él observa mucho. Para ilustrarlo, él no toma la obra completa, sino que toma pedacitos de la obra, ¿cierto? O sea, seguramente debe haber, él cuando escribió todo esto tuvo un montón y al final hizo una selección, me imagino yo, eso no lo sé, pero es hipotético. Él escogió puntos, o sea, partes, porque seguramente estudió esto en toda la obra y al final en lo que reprodujo en su libro fue algunos de los estudios quizás más contundentes o lo que más le gustaban de cada una de estas obras. Bien, bien. Mimesis interpreta textos literarios con el fin de identificar y analizar los diferentes grados de realismo que posee cada texto. Muestra cómo el estilo de los textos, las marcas retóricas, gramaticales, sintácticas y de intención que hay en un texto permiten representar distintas realidades y cómo este tipo de representación trasciende los textos y permite entender la realidad, la forma como la literatura nos enseña a mirar el mundo. Y esto es muy importante porque Auerbach nos muestra, hay una cuestión muy importante y que Auerbach la dice en su texto, es, miren, los textos, estos textos, además que él usa, los que estudia son súper canónicos, estos textos representan una realidad que produce realidad. Uno piensa que lo que hay en la obra, ¿cierto? Es lo que es la realidad. Entonces lo que hace el autor es escribir con base en una realidad que vive. Y ahí sale el texto, ¿cierto? Lo que nos dice Auerbach es que, ojo, los textos producen sentido. Entonces, al estudiar a Homero y al estudiar la Biblia, lo que está diciendo, esos textos, igual tampoco podemos saber si la sociedad helénica era así y si los judíos vivían de esa manera, ¿cierto? No sabemos porque tenemos muy pocas fuentes al respecto. Lo que sí nos queda claro es que esos textos produjeron unas formas de entender la realidad y de representar la realidad. Es decir, él considera que el texto crea realidad. Listo, crea representaciones. No que las representaciones crean el texto o que la realidad crea el texto, sino que el texto crea la realidad. Bueno, ahorita voy a ver si de pronto queda un poquito más claro cuando hablemos de la cicatriz de Ulises. Bueno, presenta allí en la cicatriz de Ulises dos textos de la antigüedad que presentan diferencias abismales. Y ojo, esos dos textos son importantísimos dentro de la tradición occidental. Entonces él arranca por donde había que arrancar. Mire que le estoy diciendo, los textos, ¿cierto? Generan una realidad, ¿cierto? Los textos nos ayudan, nos enseñan a representar muchas de las cuestiones vitales hoy en día, ¿cierto? Como justicia, libertad, amor, odio, todo eso, mucha de esa información la hemos absorbido a partir de textos. Entonces, lo que siento, tenemos dos textos, el homérico, y a partir de ese texto homérico en Occidente hemos empezado a representar y entender la realidad. Y tenemos otro texto muy importante, que es un texto judeocristiano, que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que él va a analizar. Entonces él pone en ese primer texto de la cicatriz de Ulises, lo que él va a hacer es analizar los dos
y aunque no lo dice textualmente, lo que nos va a decir es, estos son los dos grandes marcos, los primeros textos con los que los seres que nos llamamos occidentales empezamos a representar la realidad. Bueno, entonces en Occidente hemos aprendido a representar la realidad. No es una copia, ¿cierto? Como les decía, no es la dúplica, la imita, y ahí toma el concepto de mimesis de Aristóteles y se imita mediante estilos y formas de presentar. Hay una, como les dije, él no lo dice cómo, pero a mí me interesa es el cómo lo hace, entonces yo por allá me fui a mirar, y entonces yo hice como esta tablita, ¿cierto? Como bueno, estructura de análisis de Auerbach. El primero entonces toma una imagen de la obra, un pedacito X, y esa es la que pone, incluso los capítulos empiezan con esa, excepto el primero no empieza así, pero hay otros que ustedes ven y lo primero que está es el texto, incluso si es posible en su idioma original, lo pone ahí. Y después él empieza el proceso de análisis y en algunas circunstancias va a volver a llamar al texto para seguirlo analizando. Listo. Entonces toma una imagen. La imagen que toma del canto 19 de la Odisea es el momento en el cual Ulises ya llega a su tierra, llega donde su mujer Penélope, pero él está disfrazado de mendigo, ¿cierto? Porque él va a ir a sacar a todos los pretendientes, bueno, que se quieren apoderar de todo lo de él y además de su mujer. Entonces él llega disfrazado. Y cuando él habla con Penélope, y pues Penélope llora y bueno, y todo lo que sucede porque pasan muchas cosas, la descripción es bastante larga, este canto dura por ahí 5 o 6 páginas, y ya al final ella le dice como listo, porque él le dice que él conoció a Ulises, y lo describió muy bien, entonces lo que va a hacer, lo que dice Penélope es, bueno, o sea, como una cortesía que era muy normal para ellos, lo van a limpiar, ¿cierto? Porque él demostró haber sido una buena persona con Ulises. Él en el pasado le dice el mismo Ulises que lo había acogido cuando estaba pues como en una penuria. Y entonces ella le dice a Euroclea, que es como una de las sirvientas, una de las empleadas pues de ella, de sirvientas, sí, y le dice como lávalo, ve y lo limpias y lo lavas. Euroclea había sido la ama, pues como la nana, una de las empleadas, una de las sirvientas de Ulises cuando era chiquito. Cuando ella le empieza a lavar la pierna a Ulises, ve la cicatriz. Pero antes de que le haga la cicatriz, ¿cierto? Que la cicatriz es como un momento de giro muy importante. Yo diría que el único momento posible de tensión de ese canto, aunque no hay tanto tensión, y eso lo hace mucho énfasis el mismo Auerbach, cuando hace esto, ella se da cuenta de que es Ulises, ¿cierto? Pero ya él, por medio de lo que va narrando Homero, uno ya sabe que eso va a pasar, porque hay un antecedente de la cicatriz y luego llega ella, toca la cicatriz y se asusta, como si este es Ulises, y él inmediatamente pues la ataca y dice como, cállate, básicamente, dice, cállate, no me delates, y ella pues le obedece, ¿ok? Y ahí hay unos analepsis, él se vuelve a recordar cómo se hace la cicatriz, bueno, hay un montón, pasan muchas cosas porque Homero es bastante descriptivo. Bien, entonces esa es la escena que toma. Y luego de la Biblia toma la escena de cuando Dios le habla a Abraham y le dice, ahorita la voy a mencionar mejor, le habla a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo Isaac. Ahorita lo voy a contar en las mismas palabras, citando textualmente a Auerbach, porque considero que es hay un parrafito que lo dice hermosamente. Bueno, entonces, miren, toma una imagen de la obra, no toda la obra, describe la acción, entonces él describe la parte cuando lo que les acabo de decir de Homero y describe la parte ahorita lo vamos a ver, de la Biblia. Entonces, describe cómo se compone la escena y la narración y empieza. La descompone como versos, párrafos, páginas, ¿cierto? Describe la estructura de la narración, las elipses, las analepsis, flashback, ¿cierto? Uso del tiempo de la narrativa, cómo está construido, la representación de los objetos, los planos que hay en la narración, las conexiones sintácticas entre una cosa y otra, cómo son los parlamentos, si hay parlamentos, cuál es el espacio pues en el cual se encuentran los personajes, cómo está construido ese espacio, cómo se cuenta la construcción de ese espacio, la interioridad, ¿cierto? Si hay interioridad de los personajes, los pensamientos y las emociones que tienen todos estos personajes.
Así él hace esta análisis. O sea, se fija, como les dije al principio, en todo. Entonces, en la obra de Homero, él va a decir, la palabra que emplea es que en la obra de Homero todo es un primer plano. Entonces, cuando hablo en primer plano, por ejemplo, piensen en el cine, estamos diciendo que todo se ve, ¿cierto? Todo se ve. No hay sombras. Es como si fuera el mediodía, ¿cierto? Donde no hay sombras. La luz cae así y no genera sombras. O sea, eso quiere decir que Homero todo lo describe. Hay descripciones abundantes de los objetos, de la jofaina. Por ejemplo, cuando ella se da cuenta que la cicatriz de Ulises, ella tumba la jofaina y derrama el agua. Todo, o sea, es de una... Leer a Homero es muy rico porque te cuenta todo y no tienes que hacer ningún esfuerzo. Todo te lo cuenta, todo. O sea, por eso es un primer plano. Objetos, personas, elementos de la acción, procedencia. Entonces entra fulanito, ¿de dónde viene? Él dice de dónde vienen los dioses, él dice de dónde viene fulano. O sea, también hay que tener en cuenta que estamos hablando en la obra de Homero, solo encontramos pues como los dioses y la élite, ¿cierto? No, no nos interesa dónde vienen, por ejemplo, los esclavos, no, eso no interesa. Listo, pero de todos los personajes importantes, él siempre nos va a hablar su procedencia, nos va a decir cómo hablan los personajes, todo está ilustrado. Dice en la página 8 Auerbach, la descripción de los útiles, de los ademanes y de los gestos, una descripción bien ordenada, uniformemente ilustrada, con eslabones bien definidos, dispone de tiempo y espacio abundantes. El espacio es un espacio horizontal, ¿cierto? Como en primer plano todo se puede ver, no hay un segundo plano, no hay algo que esté pasando atrás, por eso el elemento de tensión no existe. Dice Auerbach, lo que él nos relata es siempre presente y llena por completo la escena y la conciencia. El estilo médico de no dejar nada a medio hacer o en la penumbra, dice en la página 10. Luego, más adelante, representar los objetos acabados, visibles y palpables en todas sus partes y exactamente definidos en sus relaciones espaciales y temporales. La conexión sintáctica, él lo va mostrando, es clara. Personajes tienen parlamentos fluidos y claros en lo que se transparenta lo que le pasa al personaje, deja ver su interioridad y tiene una cantidad de emociones sucesivas. Entonces, por ejemplo, cuando sucede, se da cuenta de que Euriclea se dio cuenta de que era Ulises, hay una emoción en Ulises que queda claramente narrada en la obra. Siempre deja presente el tiempo y el espacio, dónde están, como les decía, de dónde vienen. Es un tiempo siempre presente, eso también hay que decirlo. Y es muy claro que hace analepsis, es decir, que recuerda, es muy claro que lo hace, ¿cierto? Él deja claro que está recordando, o sea, no hay lo que uno vería en lo que llama discontinuidad en la contemporaneidad, sino que uno sabe que él se devolvió a su infancia a recordar cuando el jabalí le hizo esa herida, porque imagínense, todo lo deja tan claro que no es que una cicatriz y uno queda como, no, él te explica de dónde viene la cicatriz y hay una historia de que él se hizo la cicatriz estando como visitando a su abuelo y allá, ahí fue donde, en el abuelo paterno, y ahí fue donde se lo hizo, mientras estaban cazando y jugando, jugando con los, creo que eran los tíos o primos, no recuerdo bien. Bien, entonces deja siempre claro el tiempo y el espacio, el lugar en el que están los personajes, de dónde vienen y a dónde van, hacia dónde apunta la acción. No hay efecto de tensión, no, porque para que usted genere efecto de tensión, usted tiene que dejar oscuridades. Entonces, como usted tiene todo claro, usted no le genera tensión. Listo, hay un tanto de retardación, pero no para generar tensión. Hay obras en las que hay retardación, ¿cierto? Que usted siente como, ay, pero diga de una vez ya. Eso es retardación. Cuando usted te cuentan y te cuentan historias y vos sos como, pero dígame ya qué fue lo que pasó, dígame si se murió, dígame, eso es retardación. En el caso de Homero hay retardación, pero no para generar tensión, sino para llenar todos los vacíos. Por eso las analepsis, ¿cierto? Por eso se devuelve a recordar todo eso. Y los diálogos y todo es muy largo porque le interesa a todo sumamente claro, sumamente completo. ¿Listo? Entonces, por eso no hay elementos de tensión. Pero bueno, si hay ese efecto, bueno, no hay efecto, un gran efecto, no sé cómo que ay, se dio cuenta, pero no es tensión, es como, se dio cuenta.
Esto no es propio de la época, sino que también, y lo dice Auerbach, porque incluso él cita, menciona las cartas que había entre Schiller y Goethe, que estudian a Homero, pues como que van comentando una amistad muy intelectual a ellos dos, y van comentando la obra de Homero. Entonces ellos algunas características, estilos marcados de Homero, se los ponen como estilos de la épica, y lo que va a decir Auerbach va a contradecir a Schiller y a Goethe, es que no, esto no es característico de la época, sino que es característico de Homero, es el estilo, una forma de narrar que es la de Homero. Bien, él no se va a poner a discutir si y también lo dice, si eso fue o no fue Homero, o sea, eso no le interesa, como en esa obra que se atribuye a Homero está siendo representada la realidad. Entonces, Homero presenta un mundo ordenado. O sea, lo que usted ve leyéndose la obra de Homero es que es un mundo ordenado, genera deleite leerlo, a usted no le genera angustia, nada, porque él todo te lo deja claro, todo te lo da masticadito, ¿cierto? Cuando estaba escribiendo, él se preguntó absolutamente por todas las necesidades del lector. Entonces, esa obra genera placer, genera deleite, no te da dolor de cabeza. Bueno, ahí viene entonces el relato de la Biblia. También es un texto épico, lo deja claro Auerbach, sino que tiene un estilo muy diferente. ¿Okay? Estamos hablando de otro pueblo diferente también. Bueno, voy a leer entonces textualmente, esto está en la página 12. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Este principio ya nos deja perplejos. Si venimos de Homero, ¿dónde están las interlocuciones? No se dicen. El lector sabe muy bien, sin embargo, que no están en todo el tiempo en el mismo sitio que en uno de ellos. Dios debe venir de alguna parte, de alguna altura o profundidad, hasta llegar a la tierra a interpelar a Abraham. ¿De dónde viene? ¿Desde dónde se dirige Abraham? Nada de eso se nos dice. No viene como Zeus o Poseidón de Etiopía, donde se ha regocijado con un holocausto. Tampoco se nos informa sobre las causas que lo han movido a tentar tan terriblemente a Abraham. No ha discutido con otros dioses en una asamblea como Zeus. Tampoco se nos comunica lo que él decide en su corazón. Inesperada y enigmáticamente llega a la escena desde desconocidas alturas o abismos y llama a Abraham. Se dirá que esto se explica por la singularidad judía de Dios, tan diferente a la de los griegos. Es cierto, pero no constituye una objeción, pues, ¿cómo se explica la idea judía de Dios? Ya su primitivo Dios, el Dios del desierto, carecía de forma y residencias fijas y era solitario. Su falta de forma, de sede y su soledad no solo se han reafirmado en la lucha de los dioses del Próximo Oriente, que relativamente son mucho más intuibles, sino que se han intensificado. La idea que de Dios se hacían los judíos no era tanto causa como síntoma de su modo de concebir y exponer. Y recalco esa última parte, la idea que de Dios se hacían los judíos no era tanto causa como síntoma de su modo de concebir y exponer. Es decir, el Dios judío cristiano no es el que causa el texto, sino que es un síntoma de cómo conciben y exponen a Dios en la Biblia. Bien, entonces, miren, de Ulises dice de dónde viene, para dónde va, cómo está, todo lo dice, ¿cierto? Aquí no dice, o sea, usted no sabe dónde viene Dios y usted no sabe dónde está Abraham. O sea, Abraham, el único que dice Abraham. Miren, hay por ejemplo, en todas esas películas de Semana Santa, que son muchos y que Hollywood hizo bastantes, ahí esta escena está, yo recuerdo mucho esta escena que están los 10 mandamientos, si mal no estoy, o bueno, no sé, uno de tantos que hay de Semana Santa, que ponen mucho en Semana Santa, está ahí y cuando uno ve, el cine lo tiene que ilustrar, entonces él aparece y le dice eso y ilustran, por ejemplo, donde se va a hacer el sacrificio de Isaac. Y lo que ustedes ven, o sea, es que usted puede representar esto de muchas maneras, ¿cierto? Porque llega, o sea, nunca dice dónde viene, no sabemos qué hora es, nada, o sea, no sabemos nada, solo que Abraham llama a Abraham y Abraham le dice, aquí estoy, o sea, estoy a tu servicio, deduce uno, él dice, aquí estoy.
¿cierto? Bien, entonces no se sabe qué sienten los personajes, usted no sabe, usted asume, por ejemplo, porque le dice, dame a tu hijo Abraham, tu hijo amado Abraham. Entonces, bueno, uno dice, uno asume, lo ama, entonces el que lo tenga que ir a sacrificar es doloroso, ¿cierto? Eso es una interpretación. Entonces, muchas veces de lo que nosotros conocemos de la Biblia son interpretaciones que se han hecho de ella, no lo que dice la Biblia. Entonces, es un texto que tiene, dice Auerbach, tiene segundos planos. O sea, aquí lo más importante es el segundo plano. El primer plano es súper básico, ¿cierto? Es Dios que viene, uno asume que viene como de lo alto, eso es una interpretación. Dios viene y dice, Abraham, dame a tu hijo, a tu hijo amado. Y cuando él le llama a Abraham, estoy aquí, ¿cierto? Eso usted puede hacer muchas interpretaciones, usted puede decir que Abraham, bueno, cómo está vestido, todo, si tiene hambre y no tiene, usted puede hacer todo, ¿por qué? Porque todo está vacío, todo está vacío. Entonces, ¿qué es lo que hace la interpretación? Hermenéuticamente, cuando interpretamos un texto, lo que estamos haciendo es darle sentido, llenando vacío, ¿cierto? Para poder comprender el texto. Bien, no sabemos cómo les decía el tiempo. Hay emociones simultáneas y superpuestas de los personajes. Aunque el Auerbach analiza este capitulito, este pedacito de la Biblia, él luego lo va a extender pues como en general a la Biblia y también lo va a hacer en el caso de Homero, ¿cierto? Hay profundidad en las emociones, o sea, los personajes de la Biblia están llenos de una cantidad, una profundidad de una emoción y como una situación frente a la vida, ¿cierto? Eso se transmite porque no tenemos claro qué está pasando, es decir, hay mucha en la Biblia, hay mucha tensión, descripciones reducidas, conexiones sintácticas ambiguas, o sea, una cosa, por ejemplo, Abraham, M aquí, una conexión sintáctica al tipo Homero sería, apareció Dios que venía de tal parte y llamó a Abraham, mientras entonces Abraham que se hallaba, respondió a Dios, heme aquí, y explica entonces toda una explicación, esa sería la homérica. Y esas son unas conexiones sintácticas, digamos, lógicas y amplias. Ordena todo lo que está sucediendo, mientras que aquí es bastante ambiguas, muy reducido de descripciones, parlamentos escasos, Abraham, M aquí, súper cortos, parlamentos escasos y entrecortados, genera mucha tensión, como les decía, más que de desenlace, porque no es como les decía ahorita, hay una tensión, quiero saber qué es lo que va a pasar, si se va a morir o no se va a morir, si lo va a sacrificar o lo va a sacrificar, hay una tensión, usted no sabe, le pidió al hijo amado, o sea, le está doliendo a Abraham seguramente, pero como cree tanto en Dios, entonces lo va a sacrificar, ¿cierto? Entonces no es como, ay, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Digamos que usted lee, lo que pasa es que no nos permiten leer la Biblia así, sino que de una nos meten toda la interpretación, entonces uno ya no lee la Biblia como un objeto literario, sino que la lee como un discurso de verdad, ¿cierto? Doctrinario. Bien, entonces genera tensión más que desenlace, más que de desenlace, es de moralidad, ¿cierto? ¿Es bueno o no? ¿Tiene miedo? ¿Lo va a sacrificar? ¿Cierto? Es más como lo que le pasa más a que si lo haga, ¿cierto? No dice, yo recuerdo por allá las primeras veces que me enfrenté a este texto cuando era pequeñita, era como, ¿será que sí lo mata? ¿Será que sí lo mata? ¿Y será que Dios deja que lo mate, ¿cierto? Que lo sacrifique. Dios, ¿por qué está haciendo eso? Entonces ahí el desenlace de la tensión es más moral que si lo mata o no lo mata, porque el texto es un texto moral, ¿cierto? Bueno, no es un texto para divertirte. El estilo, puros segundos planos en las intenciones de los personajes, en las emociones de los personajes. Usted sabe que a Abraham le pasa algo, aunque no lo digan. Nunca está todo claro, hay un trasfondo y hay una cuestión muy importante. Es un texto histórico. El trasfondo, porque esa es la palabra, el concepto que emplea Auerbach, ¿cierto? Es el trasfondo. ¿Qué es el trasfondo? El estilo homérico, estoy citando textual por allá en la página 15, Auerbach, el estilo homérico como de primer plano, porque a pesar de que tantas veces marcha hacia atrás o hacia adelante, sitúa lo que se relata en un presente puro, sin perspectiva. Los hombres de los relatos bíblicos tienen más trasfondo que los homéricos, más profundidad en el tiempo, en el destino y en la conciencia. Pero lo más importante son las muchas capas dentro de cada hombre, cosa que a lo sumo puede encontrarse en Homero, en forma de duda consciente entre dos acciones posibles, mientras que los escritores judíos conseguían expresar las capas superpuestas y simultáneas en la conciencia y el conflicto entre ellas. Bueno, aquí también está claro que
Él no está diciendo que la Biblia o sea, es un texto de verdad. O sea, no está viendo la Biblia, está viendo la Biblia como un documento literario, ¿cierto? Como un texto épico. Bien, él no sabe si es verdad o no es verdad. Lo que está viendo es que en el estilo que emplean los narradores bíblicos hay unas características, eso es lo que está diciendo. Se puede analizar a Homero como lo hemos intentado nosotros, dice él, pero no se le puede interpretar. Se analiza a Homero y él dice por allá, mucha gente ha intentado interpretarlo, pero no deja, es que como no hay vacíos, todo está lleno, usted simplemente lo analiza, pero no lo interpreta. Donde hay vacíos, usted hace interpretación. En los relatos bíblicos, otra vez cito a Auerbach, página 16, en los relatos bíblicos la intención no es el elemento sensorial, la intención es religiosa. En Homero es sensorial, aquí en la Biblia es religiosa y determina una existencia absoluta de verdad histórica. La pretensión de verdad de la Biblia no solo es mucho más perentoria que la de Homero, sino que es tiránica, pretende verdad y verdad universal, excluye toda otra pretensión, o sea, no tiene pretensión sensorial ni nada. Esto que les estoy diciendo es verdad y es una verdad universal. El mundo de los relatos bíblicos no se contenta con ser una realidad histórica, sino que pretende ser el único mundo verdadero. Página 16. Los relatos de las Sagradas Escrituras no buscan nuestro favor, como los de Homero, no nos halagan a fin de agradarnos y embelezarnos. Lo que quieren es dominarnos y si rehusamos entonces nos declaran rebeldes. Página 17. La doctrina y el anhelo de interpretación se encuentran íntimamente unidos a la materialidad del relato. El texto bíblico está necesitado de interpretación. El método interpretativo se extendió. Ese método interpretativo judío que se encuentra en la Biblia se extendió a otras tradiciones, aparte de la judía, gracias como consecuencia de su pretensión de dominio. Entonces, lo que encuentra Auerbach analizando es que el texto dice, no le interesa ser bonito, le interesa hablar de una verdad. Hay unos sujetos que están diciendo, quienes escriben la Biblia, no se pone a discutir si esto es inspirado o no inspirado por Dios, es un texto. Eso es lo único que podemos saber ahora. Es un texto y ese texto, todas las marcas de estilo que usted encuentra, la forma como desarrollan las historias, es una pretensión de verdad. Y esa pretensión de verdad permite entonces un dominio, buscar un dominar, porque es una verdad única, universal. Esa necesidad de interpretación ha llevado a la creación de diversos marcos interpretativos. Eso me encantó. Es que cuando yo leí ese texto a Auerbach, como que me iluminó el mundo. El Nuevo Testamento, por ejemplo, y luego toda la teología medieval y hasta el día de hoy. Entonces, usted ve, lo que es el Nuevo Testamento es un marco interpretativo del Antiguo Testamento. Listo. Deja tantos vacíos que usted puede generar ¿saben si están apagados? Que a veces se apaga. Genera un nuevo, ese marco, ¿cierto? Que es donde aparece Jesús. Jesús aparece. Si usted mira ese texto ignorando, o sea, quitándole esa pretensión de verdad, de que eso lo dijo Dios y que así es, y usted mira cómo lo narra, entonces se da cuenta, claro, es que en todos los vacíos que dejaron los narradores del Antiguo Testamento, la entrada de Jesús, que es un marco interpretativo, sigue siendo muy amplio, ¿cierto? Pero digamos que llena un poco más de, miren, por ejemplo, los evangelios, y aún tienen una cantidad de vacíos, también hay muchos segundos planos, bien, o sea, cosas que no se ven, cosas que están atrás, cosas que son oscuras, ¿cierto? Pero digamos que es un poco más amplio. ¿Por qué? Porque es que aquí en el Nuevo Testamento, eso no lo dice Auerbach, eso lo interpreto yo, lo que usted encuentra es que ya, por ejemplo, cuando se escribe el Nuevo Testamento, ya hay una relación más fuerte, por ejemplo, con esta otra forma de representar la existencia que va a ser los textos de la épica griega, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que también se enriquece la forma, o que cambia, no se enriquece, cambia la forma de narración judía. Entonces, ese es el Nuevo Testamento es un marco interpretativo nuevo del Antiguo Testamento. Y luego todo lo que va a suceder con la creación de la Iglesia Católica, por allá en el siglo III, IV, y luego todo lo que va a ser la teología de la Edad Media, las vidas de los santos, San Agustín, todos son marcos interpretativos. Y gran parte de lo que hoy creen los católicos cristianos son marcos interpretativos, ni siquiera la misma Biblia, ¿cierto? Porque cada vez que leen la Biblia, es más, casi ni la leen.
cuando leen la Biblia, la leen a la luz de las interpretaciones, de las exégesis que hicieron otras personas y no del texto, solo del texto. Es muy difícil cuando desde muy pequeñito te metieron todas las representaciones de lo que hay en la Biblia, ¿cierto? Entrar a ver qué es lo que realmente dice. Entonces es muy difícil quitarse eso de la cabeza. Bien, la diferencia se ha pensado que obedece a una marca religioso-cultural, es decir, ponen el hecho cultural antes. Esa cultura generó el texto, lo que decía ahorita. Pero Auerbach dice que el estilo de exponer de los judíos, de conceptualizar, de concebir el mundo, es lo que da como resultado ese Dios. En el caso de Homero, es el que da el resultado de esos dioses. La literatura produce esa imagen. Estos textos, que son sumamente canónicos de la cultura occidental, producen esa imagen que nosotros tenemos. El relato homérico es legendario, mientras que el bíblico es cada vez que avanza temporalmente más histórico. Histórico, no historiográfico. Listo. El Antiguo Testamento, en cuanto, dice Auerbach, en cuanto se ocupa del acaecer humano, se extiende por 3 zonas: la leyenda, la noticia histórica y la teología que interpreta la historia. Listo, lo dice por allá en la página 22, muy bonito. Bueno, entonces, basándome en Auerbach, ¿cierto? Miren, este es un ejemplo muy interesante de cómo se analizan las representaciones, ¿cierto? Entonces, no solo es como, sí, es que dijo el autor en tal, dijo eso, sino que también cómo ilustra los planos que usa. En la novela, por ejemplo, cuántas voces hay. Yo le digo mucho a mis estudiantes, ¿quién dijo eso? ¿Qué voz dijo eso, cierto? Porque la novela, sobre todo del siglo XIX hasta acá, desde Dostoyevsky, luego hablaré haré un videito sobre Dostoyevsky basándome en Bakhtin, ya lo he hecho varias veces y no lo he hecho, pero lo voy a hacer, es que lo tengo ahí casi que listo. Entonces, vemos que hay voces, ¿cierto? Hablan diferentes, es plurivocal, la novela es plurivocal, entonces usted encuentra varios puntos de vista. Por allá cuando les hablaba de la novela de la primera mitad del siglo XX, les hablaba, por ejemplo, de la montaña mágica y les decía que lo que hace Thomas Mann es poner varios puntos de vista de la filosofía alemana que rondaban las personas en la década de 1920, ¿cierto? Eso son, entonces uno como historiador tiene que darse cuenta de cuáles son las voces, o sea, las focalizaciones que hay dentro de la novela, esas conexiones sintácticas que hay, cómo organiza eso. Y hay una cuestión que yo siempre le digo mucho a mis estudiantes y tiene que ver, ¿usted qué sintió? ¿Usted qué sintió? Porque a veces los historiadores somos súper textuales, entonces vamos a lo que dijo el personaje, ¿cierto? Entonces yo le digo, bueno, hábleme, no sé, por ejemplo, la novela fundacional del siglo XIX latinoamericana, ¿cierto? Entonces, ponen textualmente, cuando me citan y me hablan de que es una novela nacionalista, que está buscando, entonces buscan lo que dicen los personajes. Pero yo les digo, miren, la novela es arte, ¿cierto? Y el arte no busca que usted tanto piense, sino que usted sienta, ¿cierto? Es sensitiva. Entonces, ¿qué sintió? Con 100 años de soledad, ¿usted qué sintió? ¿Usted sintió frío? Todo el mundo siente calor, siente la humedad. Él no dice que está haciendo calor en 100 años de soledad. Él no dice. Él enseña a partir de cómo construye la narración, de las marcas de estilo, él construye la sensación en el lector. Eso es lo que hace un buen escritor, eso es lo que busca hacer. No solo decirle, está haciendo calor, no, que usted sienta el calor, que usted se relacione y usted empatice y usted entre en contacto con la existencia de los personajes. Y eso no se hace mediante el texto. Las representaciones, las prácticas de representación básicamente lo que buscan es que usted entienda las cosas desde diferentes formas. Una práctica de representación literaria, entonces, no solo es tener unos excelentes diálogos. Una práctica de representación literaria tiene que ver, primero, con el género que usted usa. Segundo, por ejemplo, con la intertextualidad. Usted qué textos pone y quita, qué canciones, la banda sonora, por ejemplo, que usted puede encontrar en algunas novelas, que si estábamos escuchando tal canción, caminábamos por las calles de Buenos Aires y entramos a un bar y en este bar estaba sonando este tango y todo eso, ¿cierto? No solo es la descripción, sino cómo conecta eso, ¿cierto? Para que usted sienta el amor, el desamor, el frío, el calor, el desasosiego, todo eso está ahí, listo. En la poesía podría ser un poco más fácil porque la poesía
Si la novela es un género sensitivo, o sea, que te lleva a sentir, la poesía te lleva a sentir más, ¿cierto? Entonces, quiero que piensen en eso. Yo, por ejemplo, cuando voy a analizar una novela, lo primero antes de analizarla o de hacer el estudio histórico de las representaciones es leerla y qué siento y qué voy sintiendo con la novela, ¿cierto? ¿Qué me va generando? Cuando yo ya sentí, dije, eso me generó mucha soledad, por ejemplo, me generó tal, entonces ya ahí voy a buscar por qué sentí eso. ¿Lo dijo? ¿O fue como organizó el relato? ¿Qué fue lo que me hizo sentir eso en la novela? Y esas son las prácticas de representación, que muchas usted no las siente. Cuando se va a contar una novela, usted no cuenta, o sea, usted cuenta lo que pasó, usted cuenta la historia, pero usted dice, sentí esto, pero realmente es que es muy difícil contar una novela con todo lo que genera. ¿Listo? Entonces ahí están esas prácticas literarias, esas prácticas de representación literaria, que es lo que miramos, ¿cierto? Para entonces usted poder saber qué sienten y qué piensan las personas de un momento histórico del cual está hablando la novela, usted tiene que conocer cuáles son las prácticas de representación que ha usado la novela, es decir, conocer la novela, cómo evoluciona la novela, que es una de las cosas que les he contado aquí en el canal, ¿cierto? Usted tiene que ver eso y cada una de esas novelas va hablando en términos muy amplios de cada sociedad. Cuando les hablaba de la novela del siglo XIX, les hablaba mucho de esa lucha de los seres humanos por arraigarse al mundo. Claro, cuando usted mira, estamos viendo un montón de novelas que están pensándose el nacionalismo francés, usted eso es lo que empieza a ver, cómo empiezan a concebir cuáles son los sujetos, los términos de clase de cada sujeto, todo eso está en la novela del siglo XIX. Pero en la novela del siglo XX les hablaba, por ejemplo, en la primera mitad, ese desarraigo, esa incapacidad de vincularse, esa sensación de soledad y de estar arrojado al mundo y desamparado, ¿cierto? Claro, cuando usted mira lo que están representando, esa soledad representada en las novelas, ¿cierto? Que no puede en Virginia Woolf, en Thomas Mann, en Musil, en muchos de estos autores, usted lo que ve es que están hablando de una época, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, que es una época de guerras, de situaciones muy angustiosas. Entonces, eso es lo que uno logra ver en la novela. Bueno, estos videos son una invitación a entender la novela como un objeto de estudio, ¿cierto? No solo la novela como una fuente. La novela es una fuente peligrosa, pero la novela es un objeto de estudio, porque la novela es un objeto cultural. Nos está hablando, o sea, hay voces de las culturas en esos textos, ¿cierto? Y ver cómo ese objeto se va transformando. Miren que lo que hemos visto es como desde la antigüedad se viene formando, y Auerbach también lo hace en este texto, se va formando una forma de un género que hoy en día es muy exitoso. Entonces, es una invitación, la novela como un objeto de investigación histórica, ¿bien? Y también eso lo puede ser también para el cine, ¿cierto? ¿Cómo va cambiando todo ese proceso de la conformación, por ejemplo, del cine, ¿cierto? ¿Cómo narraban en el cine, cómo representaban en el cine de finales del siglo XIX y principios del XX, a cómo lo hacemos hoy en día en el siglo XXI, ¿cierto? Y eso habla, esas formas, las prácticas de representación literaria, cinematográfica, son representaciones colectivas, ¿listo? Y ahí en esas fuentes se ve. Bueno, espero que todo haya quedado claro. Creo que leyéndose el texto de Auerbach lo disfrutarán mucho. Yo espero en algún momento, voy a empezar una investigación con base en esto y quiero aterrizar eso un poco más teóricamente. Espero tener el tiempo, la vida, la paciencia que esto requiere porque es difícil y ya saben, lo que les decía al principio, estoy investigando, estoy aprendiendo, estoy buscando y quiero, si alguien sabe de alguien que hable realmente de la representación literaria como tal, además de Auerbach, por favor me lo cuenta en los comentarios. Bueno, muchas gracias por seguirme hasta acá, por aguantarse toda esta hora de conversación. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Dele like, compártalo y por favor síganme en el canal. Y bueno, aquí seguimos divulgando historia. Chao, 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 chao.